En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Género y Energía, donde trataremos del tema desde dónde enfocamos la gestión de riesgos, la importancia de los enfoques en la práctica. La presentación estará a cargo de Yolanda Villar. Yolanda Villar Gómez es desde el 2006 asesora técnica en género y desarrollo sostenible dentro del área práctica de género en el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Anteriormente trabajó en el área de género y desarrollo local del PNUD El Salvador y desde hace 15 años en entidades de gobierno y ONGs en temas relacionados con la gestión de riesgos, educación, género y desarrollo local en diferentes países de América Latina. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un grado de maestría en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, con tesis en Ayuda Humanitaria, Rehabilitación y Desarrollo, así como también es diplomada en Género y Desarrollo Local. Actualmente está cursando la maestría en Cambio Climático. Es necesario recordar a todos los asistentes que podrán hacer preguntas a la presentadora al finalizar la presentación a través del chat de texto con un mensaje dirigido a todos los participantes. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Yolanda Villar y damos inicio así a este webinar. Adelante, por favor, con su presentación. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias primero a OLADE por la invitación. Agradecerles esta oportunidad. Creo que siempre es interesante poder encontrarnos en estos espacios y creo que las nuevas tecnologías nos dan acceso a estos debates, a estas iniciativas que de otra manera quizá no pudieran llevarse a cabo. Bueno, gracias a Pablo también por la introducción. Y cuando a mí me pidieron de OLADE si podía acompañarles en estos ciclo de webinars, yo normalmente participo también como oyente de las otras, estuve pensando un poco cómo enfocarlo. Y es verdad que en el tema de gestión de riesgos, en el tema de género, normalmente lo que se solicita desde diversas instancias, tanto de gobierno como organizaciones no gubernamentales, siempre el cómo, está bien, nosotros ya entendemos que hay que incorporar la perspectiva de género, lo tenemos claro, pero no sabemos cómo. Pero cuando uno ya empieza a trabajar de verdad con los proyectos, con los programas, con las instituciones, se da cuenta de que no está tan claro ese de ya entendemos que hay que incorporar la perspectiva de género. Entonces, es uno de los temas que a mí me gustaría compartir hoy con ustedes, tener un debate un poco más conceptual, que muchas veces no nos damos el tiempo ni tenemos la oportunidad de hacerlo, y por eso pensé que era mucho más interesante, más como en el cómo, que tiene sentido cuando una trabaja con alguien desde un proyecto concreto. Creí que era más interesante que reflexionáramos un poco sobre qué implica desde los conceptos realmente, si los tenemos claros, y los enfoques. Entonces, un poco ahí voy a girar mi presentación, aunque luego podemos discutir, por supuesto, cuestiones más concretas ya en el debate. Creo que puede ser mucho más rico. Y en esta visión, el planteamiento un poco es verdad que tenemos una visión y un enfoque que normalmente lo vemos como en esa dimensión mucho más pequeña que el resto. Tenemos más claros los compromisos internacionales, en materia de desarrollo sostenible. Creo que todos y todas tendrán presente
no tan reciente, pero no hace tanto, conferencia de Río, tenemos las conferencias de Naciones Unidas de Sendai este año, tenemos la de París, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Y otras muchas que se van generando alrededor de estos compromisos internacionales y que más o menos todos tenemos en mayor o menor medida presentes, ¿no? En nuestras instituciones, en nuestros debates y en nuestros proyectos. Y luego tenemos un gran componente que es esta realidad, ¿no?, con la que nos encontramos, sobre todo si ustedes trabajan localmente, si trabajan con proyectos concretos, ¿no?, que es esa realidad que muchas veces no hace esta distinción tan conceptual que hacemos a veces artificialmente desde lo global, ¿no?, desde los enfoques, desde estas normativas internacionales. Y es un poco para mí cómo hacemos el engranaje de estos tres ejes, ¿no? Y como digo, que muchas veces nos está llevando, sobre todo en el tema de gestión de riesgos, género, a enfocarnos en la realidad, en el cumplimiento de los compromisos, pero dejamos casi invisible y más pequeño esa visión y ese enfoque que nos posiciona. A pesar de que, bueno, me solicitaron hablar de gestión de riesgos, creo que es una red de energía, ¿no? En el marco de OLADI me parecía interesante intentar en la medida de posible vincular estos tres temas, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde nos posicionamos, no? Cuando hablamos de energía, estamos pensando en matrices energéticas del país, estamos pensando en combustibles, estamos pensando no en la luz de los hogares, ¿no? O en todo el sistema de producción, lo que implica la energía, en educación, pero el foco sería esa energía en realidad, o el foco lo ubicamos en realmente lo que implica para las personas, para sus medios de vida, para su resiliencia frente a desastres, para su desarrollo, en definitiva, ¿no? La energía como un medio de alcanzar este desarrollo. Para hacer esa transformación, ¿no?, debemos pensar en acceso y eficiencia de la energía, quién accede a la energía, qué tipo de energía está accediendo, cómo eso puede ser más eficiente. En el caso de desastres es clave el tema energético, tanto antes, ¿no?, de que ocurra un evento, ya en la planificación, cómo estamos planificando toda la matriz energética, de dónde y cómo eso está favoreciendo o disminuyendo el riesgo de desastre. Tiene que ver con el tema de cohesión social. También en América Latina, como saben, es la región con más desigualdades en el mundo. Entonces, ¿eso qué implica tanto a nivel de energía, ¿no?, de justicia social, de cuánto se consume, quién consume, para qué se consume, cómo eso se reparte? Bueno, es un debate que se está dando y que es interesante, ¿no? El tema de gestión ambiental relacionado, como les decía, todo el tema de matriz energética y estos grandes factores macroeconómicos, ¿no?, que muchas veces se pierden. Entonces, es estar permanentemente jugando con esta visión macro de lo que es la energía, pero luego qué le está implicando a los países y qué le está implicando a la población ya en el territorio, ¿no?, a familias con nombres y apellidos. Entonces, esta transformación de pasar de ver la energía simplemente como un fin en sí misma, ¿no?, y cómo la energía puede ser catalizador del desarrollo. El mismo debate se genera o lleva un tiempo generándose alrededor de la gestión integral del riesgo de desastres. Tradicionalmente, lo vamos a ver luego un poquito más adelante, la visión que se ha tenido de los desastres es una visión emergencista, centrada en el desastre en sí, ¿no?, que ha conllevado a un trabajo de fortalecimiento en los países de sus mecanismos de atención a la emergencia. Esa ha sido un poco la visión, como digo, los vamos a ver más adelante, pero ese enfoque ha determinado unas prácticas, ha determinado una manera de funcionar, ha determinado un tipo de instituciones y un tipo de proyectos, como les digo, centrados en el desastre y no tanto centrado en cómo realmente el país gestiona sus desastres, evitándolos, ¿no?, a través de una transversalización en diferentes políticas públicas, en diferentes instituciones, en inversión del Estado, ¿no?, en cada proyecto. Y por eso
sobre todo en América Latina, ¿no? Ha habido grandes avances por vincular todo el tema más social de vulnerabilidad, de inversión del gasto público, que está haciendo una gran apuesta regional, sobre todo en Centroamérica. En el tema de gestión integral del riesgo de desastre, que vamos a ver luego que tiene que ver. Tiene que ver con cohesión social siempre. Creo que es un eje vertebrador en todos los temas, ¿no? Las diferencias, las inequidades, las desigualdades. Tiene que ver con factores económicos también, dónde se hace la inversión, qué implica una inversión, por ejemplo, en mitigación frente a desastres, frente a amenazas, ¿no? Y el tema de gestión ambiental también básico para el tema de la gestión integral del riesgo de desastres. Entonces, también cómo a nivel de la región, sobre todo toda Centroamérica, Mesoamérica, incluyendo México, Chile, ¿no? Colombia, que son países que tradicionalmente han trabajado más el riesgo de desastres precisamente por su exposición y por sus vulnerabilidades, ¿no? Y están avanzando como en esta línea. Países que ahora se están sumando a raíz de los cambios climáticos, que están empezando a ser más afectados, ¿no? Países que hasta ahora no resentían, ¿no?, amenazas naturales, sí están resintiendo amenazas climáticas y están entrando un poco en esta lógica de cómo gestionar, cómo hacer ese paso de su visión emergencista a una visión más integral del riesgo de desastres. Y el tercera pata, digamos, ¿no?, de nuestros temas, que es el tema de igualdad de género. Es un tema que ha funcionado al margen de los temas medioambientales mucho tiempo, muy centrado en temáticas de gobernabilidad, de participación política, de derechos de las mujeres, ¿no?, por diferentes motivos que también vamos a ver un poquito más adelante, pero que sufre una transformación también de este enfoque de mujeres en el desarrollo hacia una visión más de género en el desarrollo, de centrarnos en relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, ¿no?, de centrarnos en la búsqueda de la igualdad a través de mecanismos de equidad y, como siempre, el tema de cohesión social básica, ¿no?, en esta región del mundo, que tiene mucho que ver también con estas desigualdades que se dan entre hombres y mujeres. Entonces, cómo estos tres ejes, ¿no?, se vinculan y se relacionan desde el nivel conceptual, porque vemos que está implicando una transformación de visión, ¿no?, de lo que es género. En este caso, pasar de ver que género es mujeres, como quizá muchos y muchas se acercaron al tema o han estado oyendo o todavía piensan, hacia realmente un planteamiento de que la sociedad está construida sobre unas relaciones desiguales, muchas veces económicas, étnicas, religiosas y en casi todos los aspectos diferencias entre hombres y mujeres, precisamente por la construcción social que ha habido, ¿no?, que tenemos en todas las sociedades de lo que es ser hombre o mujer y cómo esto determina nuestras oportunidades de desarrollo. Creo que no nos ubicamos suficientemente en este debate cuando planteamos iniciativas y nos hace perder un poco el foco. Entonces, la idea precisamente es cómo estos tres ejes también, ¿no? Veíamos antes el tema de la visión, de los compromisos internacionales de los países ¿no?, y nacionales con estos tres temas, y el tema de la realidad también tenemos que articular estos tres ejes que están bien relacionados, el de energía, gestión de riesgos e igualdad de género. Y lo que nos suele pasar muchas veces, me gusta esta imagen porque creo que es bien ilustrativa de efectivamente lo que nos pasa en esa realidad, ¿no? Tenemos una serie de iniciativas, como pueden ver en los puntos a la izquierda, que según el proyecto, según la institución, según el donante, según los recursos que tenemos, van dirigiéndose a determinadas actividades, ¿no?
Esto ha sido un poco, pues, en la región muchos de los proyectos que tenemos, sobre todo financiados por la Unión Europea a través de ECO, DIPECOS, por quien esté familiarizado con el tema, proyectos de Cruz Roja, de atención a emergencia, fortalecimiento de albergues, ¿no? Incluso protecciones civiles, secretarios de emergencia nacional, ¿no? Lo que han ido teniendo proyectos de fortalecimiento de medición de daños, ¿no? Metodologías, pero todo como en una disparidad de actores, de enfoques, ¿no? De acciones, muchas veces acciones sin saber desde dónde viene el enfoque. Entonces, como les decía, sí ha habido un esfuerzo, sobre todo en la región de Centroamérica, como les digo, otros países como Chile, caso no, Paraguay en los últimos años, Colombia desde hace más tiempo, de integrar esta gestión de riesgos, ir orientando las acciones, ¿no? En el marco realmente de la gestión de riesgo que les ha llevado a los países a hablar de transversalización de la gestión de riesgos. Se está trabajando, en Honduras hay un caso concreto, ¿no?, de cómo los sectores tienen que trabajar gestión de riesgos. No es solo responsabilidad de COPECO en ese caso, no es solo responsabilidad Protección Civil en México o la CEN en Paraguay o otras ONEMI en Chile, ¿no? No es responsabilidad de una sola entidad, sino que realmente todo el quehacer del Estado debería estar pensado para evitar los riesgos, disminuir estos riesgos, ¿no? Y generar mayor resiliencia en las poblaciones, ¿no? Es verdad que hay impactos grandes, son muy costosos para el país, implica muchas vidas, pero recurrentemente hay pequeños desastres a nivel local que no quedan en los grandes registros ni se tienen atención y sin embargo son los que están afectando mayoritariamente a la población en América Latina. Entonces, ¿cómo realmente pasamos a esta segunda visión donde haya un foco único que sea la gestión, todos perseguimos el mismo objetivo y donde el tema de igualdad de género es precisamente transversal a estas actividades, ¿no?, y al objetivo en sí mismo? Tenemos que pensar en una gestión del riesgo que no solo vea por aumentar la resiliencia de las poblaciones, disminuir las vulnerabilidades de la población, no aumentar las capacidades nacionales y locales, sino que también esté contribuyendo significativamente a una mayor igualdad social, porque lo que está claro es que poblaciones cuanto más desiguales, más inequitativas sean, mucha mayor dificultad van a tener de mejorar su resiliencia y sus capacidades. En este caso, volviendo un poco, ¿no?, a estos vínculos, cómo el tema de género vertebra estos otros dos temas tan importantes. Y como les decía, cómo pasamos de la energía como un fin en sí misma a como la energía como un fundamento para el desarrollo humano sostenible, ¿no? Lo que está claro es que la energía es básica para los objetivos de desarrollo, sobre todo ahora que las naciones se han puesto de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Es imposible pensar en un desarrollo sin una energía eficiente y eficaz, ¿no? ¿Y por qué? Porque impacta directamente sobre las personas, sobre su crecimiento económico, sobre su resiliencia, sobre su salud, su bienestar, su educación y su empleo. Entonces, es clave tener este cambio de enfoque y realmente ver la energía como una posibilidad de desarrollo. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que pensar que esta producción o distribución y consumo de la energía no es neutral, ¿no? Hay grandes diferencias por sexo, ¿no?, para mujeres y hombres, tanto en la forma en que se produce, ¿no?, se distribuye y se consume esa energía. Es un factor clave para eliminar o para ensanchar, dependiendo de cómo lo enfoquemos, las brechas de género, ¿no?, las desigualdades en condiciones de salud, de educación, de bienestar, ¿no?, en actividades productivas de mujeres, de hombres, de niños y de niñas. Porque para que una iniciativa energética sea efectiva, eficiente, sostenible, es necesario que comprendamos que hay diferentes roles sociales de mujeres y hombres
que tienen roles diferentes en el tema de producción energética, de consumo, ¿no? La propia visión de la energía y la gestión de los recursos energéticos, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes que si hay un cambio real de posicionamiento de visión, va a haber un cambio en las políticas, en los programas y por ende en los proyectos energéticos que pueden contribuir realmente a posicionar el tema de género como un eje, ¿no? Y una búsqueda de la igualdad, porque lo que nos puede parecer como superfluo o la visión de que, bueno, es cosa de mujeres, tiene que ver con que ellas participen, no es mucho más intrínseco a la sociedad estos cambios, y las desigualdades que se generan también son mucho mayores, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que muchas de las mujeres rurales, ¿no? Utilizan combustibles tradicionales para cocinar, por ejemplo, afecta su salud, afecta el tiempo del que disponen, ¿no? Podemos ver que un proyecto, ¿no? que aborde ese tema de acceso a estos combustibles, ¿no? A pesar de que estemos en sociedades altamente urbanas, casi un 75% de la población en América Latina está en el ámbito urbano. En casi todos los países, a pesar de ser poblaciones urbanas, muchos del consumo que hacen de los combustibles son combustibles tradicionales como la leña. Entonces, es importante no pensar que por ser población urbana este es un factor que ha dejado de incidir, ¿no? También el porcentaje de hogares pobres a cargo de mujeres, ¿no? Que presenta una tendencia inversa al aumento de pobreza, es decir, mientras la pobreza general disminuye en la región, los hogares con jefaturas de mujeres han aumentado, ¿no? Es una mujer quien encabeza el 43% de los hogares indigentes, por ejemplo, y el 38% de los hogares pobres en América Latina. Entonces, son cuestiones que no podemos dejar de obviar, ¿no? Y en gestión de riesgos, lo mismo, un enfoque que nos hace pasar de que los desastres no son naturales, no son una desgracia, ¿no? Que nos manda un ser divino, cualquiera que sea su creencia, ni, bueno, es algo que va a pasar y no podemos hacer nada, sino que hay una construcción social de los riesgos, ¿no? Viviendas ubicadas en zonas donde no se puede, donde no se debería, altamente vulnerables, que no cumplen los requisitos, sistemas productivos metidos en el sector informal, en el que normalmente están las mujeres porque su rol es de ama de casa, entonces cualquier trabajo que se busque se ve como un apoyo, ¿no? Al proveedor oficial, digamos, que es el marido, el esposo, ¿no? El hombre de la casa. Nos lleva a generar una serie de vulnerabilidades diferentes, ¿no? Entonces, esto se basa también en estos modelos de desarrollo inequitativo, ¿no? Irresponsables con el medio ambiente, con una energía que no es eficiente, ¿no? Con matrices no sostenibles energéticas, se están construyendo mayores riesgos y se está profundizando las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, ¿no? A pesar de que hay avances en unos sectores, en otros no se están viendo tantos avances, ¿no? Hay, de hecho, este año también, que fue la conferencia de Naciones Unidas para el tema de gestión de riesgos en Sendai, habrá también la de París, pero este año también estará a raíz de la cuarta conferencia de las mujeres en Beijing en 1995, serán los 20 años y se hace toda una lectura de cómo es verdad que ha habido avances en el tema de igualdad de género, pero muchos retrocesos también y muchos estancamientos. Entonces, y el caso de medio ambiente es uno de ellos donde no ha habido como grandes avances. En este sentido, en cuanto a gestión de riesgos y género, también cualquier plan de desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con gestión de riesgos tiene el poder de aumentar y disminuir riesgos, pero también aumentar o disminuir las desigualdades, ¿no?
por eso es imprescindible que entendamos cuál es el enfoque de género que necesitamos, cómo eso se traduce en la práctica, ¿no? La división sexual del trabajo también que se asigna a los hombres, ¿no? Que asigna a los hombres al ámbito público, a las mujeres más en el ámbito privado, al hogar y a la comunidad, condiciona la vulnerabilidad. Lo que nos estamos encontrando en la región es que, por ejemplo, a nivel local, los comités locales de emergencia, muchos de ellos están conformados por mujeres, que son las que tienen oportunidad de acudir, de asistir, ¿no? Ya sea porque las reuniones se convocan en un horario en el que están ellas en las comunidades, en las casas, que pueden. Sin embargo, cuando empezamos a ascender ya a, por ejemplo, a comités locales que dependen de gobiernos municipales, ya los hombres van teniendo mayor protagonismo en la toma de decisiones, y cuando vamos al nivel macro ya es mucho más evidente que todo el tema de gestión de riesgo está liderado evidentemente por hombres, ¿no? Ha sido un sector relacionado mucho con el ámbito militar, muy jerárquico, muy relacionado con la fuerza, con equipos de salvamento, que ha llevado a que no sea un ámbito donde ni las mujeres se han sentido cómodas ni los hombres han visto como la necesidad, ¿no?, de tener que incluirlas. Entonces, están, además también, las mujeres estamos sobre representadas en el sector informal, ¿no?, que es uno de los sectores más afectados cuando se produce un desastre, porque de hecho cuando se desencadena una crisis y hay evaluaciones de daños, lo que se mide, por ejemplo, son los grandes daños económicos del país, o viviendas, o grandes sistemas productivos afectados, donde muchas veces las mujeres no están representadas, sino que son mujeres que se dedican a la economía informal, que ven que se pierden sus medios de vida y no aparece en ningún registro, y por ende no tienen derecho a ninguna compensación ni a ningún apoyo extra, ¿no? Entonces, es también un síntoma de la vulnerabilidad, ¿no?, como se vive antes, ¿no? La desigualdad que vivamos antes de un desastre se va a ver potenciada normalmente, si no hacemos algo para evitarlo, después del mismo. Y entramos también en este cambio de paradigma que quería presentarles hoy, que es el tema de igualdad de género. Me gusta esta imagen porque creo que permite a todos y a todas entender mucho más qué es la igualdad, ¿no? Y que la igualdad no es una única igualdad, tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, como vemos a la izquierda, ¿no?, podemos decir que existe igualdad, por lo menos en las medidas que se han tomado, ¿no? Vemos que hay 3 personas y que cada una tiene un banquito de madera, una caja donde puede subirse, ¿no?, para ver un espectáculo, un partido en este caso. Entonces, pero todo es lo que me imagino que nos llama la atención, me gustaría poder escucharles, pero aunque luego vamos a tener oportunidad, realmente todos nos damos cuenta de que hay algo que falla, ¿no?, que hay una igualdad teórica, pero no hay una igualdad real, no hay una igualdad real de oportunidades, ¿no?, para lograr el fin que se persigue con en este caso, ¿no? Si nos fijamos en la imagen de la derecha, lo que vemos es una medida de equidad que lo que hizo fue transformar, ¿no?, esta desigualdad de facto en una igualdad real, ¿no?, en donde todos tienen oportunidad de alcanzar este fin último, ¿no?, que en nuestro caso sería el desarrollo, ¿no? Y en este caso de la imagen es este partido de béisbol, pero lo que es importante es ver que si nuestro planteamiento del inicio no hubiera sido qué buscamos con la igualdad, o sea, que realmente nuestro enfoque es queremos que todas las personas tengan igualdad de oportunidad para desarrollarse, no hubiéramos tenido que hacer nada en la realidad, ya que esa igualdad de derecho estaba establecida a través de que todo el mundo tenía el mismo banquito, ¿no? Pero lo que vemos que en la realidad es, a pesar de estas igualdades de derecho, la realidad es otra. Entonces, es necesario
plantearnos bien qué es lo que queremos y cuáles son las medidas que necesitamos y cuáles son las acciones, que vamos a tomar para lograrlo. Y les pongo con este mismo ejemplo algo muy clarito. No sabemos cómo estas personas llegaron a la conclusión de cambiar el banco de sitio, por ejemplo, ni si esa es la medida más eficaz. Quizá la medida más eficaz hubiera sido cortar la valla y con los trozos de madera además hubiéramos podido tener elementos para construir otra cosa, por ejemplo, o cómo se llegó a esta conclusión, si se le dijo a la persona más alta que está subida en el banco de la izquierda, mire, usted se tiene que bajar y se lo da al de la derecha, o si nuestro enfoque, por ejemplo, es participativo, lo que se hizo fue sentar a las 3 personas que estaban implicadas y decir, bueno, esto es lo que queremos entre los 3, ¿qué decisión tomamos? ¿Cuál es lo más efectivo? O sea, como ven, se puede ver una medida claramente y cuando nos piden en el tema de género, bueno, denos un checklist, díganos cómo hacerlo. A veces no es tan fácil dar el cómo, porque lo importante es donde ustedes se posicionan. Si, como les digo, se posicionan desde un ámbito horizontal, democrático, desde un ámbito participativo realmente, el consejo sería, bueno, sentémonos. Tendríamos que ver si las 3 personas se sienten con igual libertad de hablar. Por ejemplo, si siente la persona que es más pequeña en tamaño, se siente con el empoderamiento para plantear yo no estoy viendo y tengo derecho a ver. Si la persona más alta está con la disposición, por ejemplo, de ceder su banco, porque pierde un poquito de comodidad, pero no pierde el fin en sí mismo. Entonces, realmente esta imagen es la que me lleva a mí a plantear esa importancia de plantearnos y de discutir sobre qué enfoque estamos sentados, ¿no? Entonces, la igualdad es por ende un derecho humano, ¿no? Y no habrá, según la Convención de Eliminación de toda Violencia contra la Mujer, dice no solo habrá igualdad, solo habrá igualdad si no hay discriminación ni directa ni indirecta contra ninguna mujer, en este caso, y trae consigo obligaciones legales para los estados. Todos los estados de América Latina participaron en la Convención, por ejemplo, de Beijing, de la Cuarta Conferencia para la Mujer. Todos son signatarios de la Convención de no discriminación contra las mujeres. Esto no significa que hombres y mujeres, que es otro de los errores que a veces cometemos, no significa que seamos idénticos, que seamos semejantes, o sea, no tenemos que ser todos, o sea, la diferencia está bien, no tenemos que ser todos iguales en el sentido de hacer todos lo mismo, sino que la importancia está en que todos sí tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas condiciones y los mismos resultados en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, realmente esa es la igualdad que se persigue a través de, como digo, de las convenciones, ¿no? Y de la visión un poco, en el caso nuestro, como PNUD, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Que está amparado por todo este marco internacional. Esa es un poco la visión que se transmite, ¿no? La igualdad es un derecho y no quiere decir que está mal que seamos diferentes. Está bien que seamos diferentes. El problema es cuando esa diferencia no me está limitando mis oportunidades o me viene impuesta y no es algo que yo quiero. Ahí es donde entra el debate, ¿no? ¿Y qué nos permite el enfoque de género? Que no es lo mismo que igualdad. O sea, es un enfoque que nos permite analizar, nos permite asignar recursos, nos permite facilitar el diseño, ¿no? De políticas, programas, proyectos, ¿no? Que procuren estas situaciones de mayor equidad, que nos lleven a la igualdad. Y contribuye también a construir una mayor capacidad, ¿no? De resiliencia y autonomía para las mujeres, partiendo de su condición socioeconómica, etaria, porque también el hecho de ser mujer y hombre no es algo aislado del resto del individuo, ¿no? O sea, uno
es mujer u hombre, de determinada etnia, de determinado poder adquisitivo, de determinado estatus social, ¿no? De determinada religión, y todo eso marca también lo que implica ser hombre o mujer y lo que implica mi vulnerabilidad, ¿no? En el caso también de gestión de riesgos y mi acceso. Entonces, son diferentes aspectos, características de la persona que tenemos que tener en cuenta. Y teniendo también como más presente cuál es esta evolución que normalmente no consideramos importante en el tema de igualdad de género, contarles que el tema de género no viene de hace varios años, sobre todo por las luchas de grupos de mujeres relacionadas con el tema del voto, del sufragio universal, ¿no? De derechos económicos, de derechos laborales, y que supuso, ¿no?, este enfoque de mujeres en el desarrollo, donde se considera que el principal problema era que estaba habiendo unos procesos de desarrollo donde las mujeres eran excluidas sistemáticamente, ¿no? Entonces, se ponía el foco en el desarrollo está bien, pero las mujeres están siendo excluidas. Entonces, ante ese planteamiento, para que vean cómo deriva todo, ¿cuál es propuesta? Yo tengo un grupo excluido de un desarrollo que es maravilloso, pues lo que tengo que hacer es integrar a las mujeres en estos procesos de desarrollo sin cuestionar si ese proceso era bueno, era malo, era eficiente, eficaz, ¿no? Generaba más riesgos, por ejemplo, sino simplemente este es el desarrollo y las mujeres tienen que ser integradas. Se enfocaba también en este papel productivo de las mujeres, ¿no? Las mujeres han sido amas de casas tradicionalmente, como les comentaba, su aporte al hogar es como de apoyo, ¿no? Y además están por muchísimas razones que tienen que ver también con los estudios, por ejemplo, el acceso a la educación, tiene que ver con el tipo de carreras universitarias, de formación, ¿no?, que las mujeres tengan. También hay una segregación en ese sentido. Todos y todas se les puede venir a la mente, carreras típicamente, entre comillas, de mujeres o carreras, entre comillas, típicamente de hombres, que también lleva una segregación en el mercado de trabajo, al nivel de ingresos, ¿no?, y al de posición social. Entonces, el énfasis está también en esas actividades productivas, por eso hay un gran trabajo en el tema de empoderamiento económico de las mujeres. Se desarrollan también acciones destinadas a mejorar esta productividad, generar ingresos, ¿no?, pero desde su rol tradicional. Entonces, tengamos este enfoque de, bueno, las mujeres que hagan artesanías que les dan ingresos. Está dentro de su rol, la artesanía visto como un producto no delicado, muchas veces de productos no maderables, porque el que se dedica al tema de extracción de madera, cuidado del bosque es el hombre, entonces productos no maderables que se recogen, entonces las mujeres hagan artesanía, por ejemplo, o que se dediquen a tareas de salud, ¿no?, de enfermería o alimentación al cuidado de la familia, que es una extensión de lo que ya las mujeres hacen en su rol doméstico, ¿no? Entonces, como consecuencia de este enfoque, lo que ha venido pasando es que ha habido un aumento significativo en la carga de trabajo de las mujeres, porque no solo tienes tu rol doméstico, donde no hay una corresponsabilidad entre mujeres y hombres, ¿no?, en la asunción de estos roles, aunque cada vez hay más participación del hombre en las tareas domésticas, pero sigue siendo principalmente una responsabilidad de la mujer. Además, tienes que mejorar tu ingreso para apoyar, porque dadas las crisis, ¿no?, y dada la situación económica, el salario del hombre muchas veces no es suficiente, y además tengo que participar en lo comunitario, porque ahora todos los indicadores de los proyectos dicen que el 50% de participación tiene que ser mujeres. Entonces, sin plantearnos nada más, lo que estamos generando, ¿no?, es un aumento de la carga muy significativa, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Sí ha habido grandes aportes también que hay que reconocer. Se ha empezado a situar el tema, ¿no?, de mujeres, y que nos ha llevado a hablar del tema de género. Ha habido una gran carencia, que ha sido esta poca reflexión alrededor de que las mujeres no son una persona sola en el universo, sino que son parte de una familia muchas veces, que tienen compañeros, esposos, ¿no? Hay aspectos culturales, históricos y relaciones no que se establecen entre mujeres y hombres, y no podemos ver a la mujer únicamente como un ente, sino que hay que verla inmensa en sus relaciones, ¿no? Y hay una incorporación también
de las mujeres en esas estrategias de desarrollo, pero realmente sin transformar profundamente las relaciones que hay con los hombres. Ayudemos a las mujeres que están fuera, pero no cuestionamos cómo han sido esas relaciones. Entonces, ha habido a nivel conceptual, porque lo que quería llevarles luego al debate es a la práctica, ha habido un debate, ¿no?, sobre este tema. Entonces, bueno, el enfoque de género en el desarrollo, que es el que plantea que el problema, obviamente, es la exclusión de las mujeres, pero más allá de eso son las relaciones desiguales de poder que hay entre mujeres y hombres, que se manifiestan de X formas, ¿no?, N+1. Las estructuras producen esta desigualdad y que impiden un desarrollo realmente en condiciones de equidad. O sea, el problema está en que tenemos relaciones desiguales, ¿no?, profundas, y que marcan sustantivamente las oportunidades de desarrollo de las mujeres, su vulnerabilidad ante desastres, sus capacidades de resiliencia. Lo mismo que la de los hombres, por mucho que pensemos que los hombres casi son Superman y los desastres no les afectan, tienen grandes vulnerabilidades asociadas precisamente a su rol de proveedores, ¿no?, y con otros muchos factores que normalmente no valoramos ni le damos la importancia que tienen. Y el énfasis entonces de género en el desarrollo de este enfoque es poner las relaciones de poder, ¿no?, en el centro, y ver cómo transformamos esas relaciones, no solo las condiciones de vida de las mujeres, sino cómo mejoramos las relaciones de tal manera que el desarrollo de la familia, el desarrollo del país, ¿no?, del Estado, sea realmente un desarrollo social desde la igualdad. Entonces, si yo pienso, como les decía, ¿qué me lleva eso a la práctica? Si yo pienso que el problema es que las mujeres están excluidas, lo que voy a hacer, como les digo, es decir en mi proyecto de gestión de riesgos que las mujeres no están participando en el comité local de riesgos, y entonces que hay que incluir a las mujeres. Y ya está. Y con eso tengo que mejorar, tengo que mejorar su resiliencia económica, entonces que hagan actividades no productivas de artesanías, entonces mejorar su ingreso, y entonces si viene un desastre van a tener capacidad, ¿no?, de superar el desastre, o incluso los bancos, ¿no?, que hay de créditos sin tantos cuestionamientos, para que las mujeres tengan acceso a crédito y puedan. Pero no cuestionamos realmente cómo a nivel familiar son las relaciones, si todos y todas dentro de la familia tienen igualdad de oportunidad de relaciones, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres del hogar tienen oportunidad de desarrollarse como persona, ¿no? Toda la construcción de la masculinidad donde el hombre se ve ajeno a este desarrollo le lleva a muchísima menor vinculación familiar, menor vinculación con los hijos, menor implicación en la educación, y están perdiendo parte de su desarrollo como padre, ¿no?, que es también este compartir y sentirse parte integrante de la familia, ¿no? Entonces, no es solo que las mujeres sean más vulnerables o pierdan, sino que también los hombres en estas relaciones están perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Entonces, esta visión, como ven, nos puede llevar, si nos nos posicionamos desde el enfoque de género, es verdad que hay que fortalecer a las mujeres, pero tenemos que ver cuáles son las relaciones, dónde está la desigualdad, cómo podemos contribuir a que esa relación sea más igualitaria. ¿Qué está pasando en la realidad? Bueno, planteamos esta doble vía, ¿no?, que es integración de las preocupaciones e intereses de mujeres y hombres en las políticas, buscando la igualdad de género, y se han buscado actividades específicas orientadas a empoderar a las mujeres. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos un análisis de género, los datos, las brechas de igualdad de género nos dicen que las mujeres, sobre todo en el tema de ingresos, en el tema de participación pública, están mucho peor que los hombres, ¿no? En América Latina esos son los dos grandes indicadores: acceso a puestos de toma de decisión y a ingresos. Entonces, actividades orientadas a esto. Pero
¿qué nos está pasando? Que es mucho más fácil plantear proyectos, ¿no?, centrados en las mujeres y con eso pensar que ya estamos solucionando todo. Y está costando, creo que hay que ser mucho más honestos y honestas en todos los proyectos, realmente plantear cuáles son esas relaciones desiguales, a qué nos lleva y cómo yo enfoco un proyecto de gestión de riesgos, ¿no?, que tenga en cuenta esas relaciones desiguales y que no acabe duplicando el trabajo de las mujeres. Entonces, es importante este posicionamiento de lo que estamos hablando, ¿no? Hay acciones positivas, se lo paso más rápido, ¿no?, que son medidas dirigidas a un grupo determinado que pretende suprimir y prevenir la discriminación, ¿no?, o compensar una serie de ventajas. Entonces, lo que hay que identificar bien es cuál es, como les decía, esa relación de desigualdad, quién tiene la desigualdad y cómo, a través de qué medida puntual como acción positiva en un tiempo, en un límite temporal, puedo establecer, ¿no? Ejemplo muy cuestionado, el tema de las cuotas. Se ha visto, bueno, las mujeres tienen menos acceso a puestos de toma de decisión, ok, pongamos cuotas obligatorias para que accedan. Esto debería ser una medida temporal, ¿no?, en un tiempo hasta que naturalmente eso se equipare. Es muy cuestionada, pero yo les pregunto, en gestión de riesgos, por ejemplo, de todas las instituciones, voy a decir así, quien sea el director general, ministro, encargado de gestión de riesgos, ¿cuántos son mujeres? O sea, no es casualidad, ¿no? O en los comités de gestión de riesgos, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres? No son datos casuales, porque entonces debería estar mucho más repartido de lo que realmente está. Entonces, realmente creo que el tema de cuotas, a pesar de que se cuestione, es una medida, no es la única, pero como esa habría que pensar más. Este es el cuadro que les comentaba, no lo voy a ver en detalle, les queda en la presentación, para que ustedes vean cómo han evolucionado los focos de interés y los enfoques, ¿no?, desde la evolución de los desastres de riesgos a la evolución en el tema de igualdad, ¿no?, y cómo esto determina también el tipo de instituciones, el tipo de proyectos que hacemos. Es muy interesante, este no está completo, hay otro cuadro, si alguien tiene interés luego se lo puedo mandar, hay un cuadro que tenemos más completo donde te lleva, ¿no?, a un poco en más detalle cómo esta evolución, como ven ustedes, ¿no?, por ejemplo, de la emergencia, cuando todo era emergencista, donde los ejércitos, las Fuerzas Armadas eran los entes rectores, cómo va evolucionando y cómo empiezan a entrar organismos como la Cruz Roja, luego empieza a haber comités consultivos científicos cuando el centro está en la amenaza, luego empiezan a entrar académicos de ciencias sociales, por ejemplo, la Unión Europea, Naciones Unidas, cuando se empieza a hablar de vulnerabilidad de desarrollo, ¿no?, y cómo ahora hay actores más relacionados con la planificación. Entonces, toda esta evolución nos lleva a pensar que el enfoque sí es importante, que tenemos que tener bien claro cuál es nuestro enfoque y cuáles van a ser los resultados de aplicar ese enfoque, ¿no? Entonces, los tres enfoques, ese cambio cualitativo que puede llevar a un cambio más cuantitativo, cambio más ya en el territorio, es una energía vista como base de medios de vida, de un desarrollo eficiente, ¿no?, con una gestión de riesgos como planificación del desarrollo, como un elemento de planificación para evitar mayores desastres, ¿no?, y género basado en relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Entonces son enfoques mucho más integrales, pero eso sí, mucho más difíciles de aplicar si no le damos el adecuado pensamiento. Entonces, creo que esos son los elementos que nos hacen girar esta rueda que veíamos al principio. Otro de las entidades que les dejo, ¿no?, es un poco los compromisos que ha habido en el tema de gestión de riesgos y género, ¿no?, como lamentablemente el enfoque sigue siendo mucho centrado en mujer, ¿no?, en tema de datos desagregados por sexo, y como mujeres parte integrante de políticas, planes y programas, pero siento, y esto es una opinión bastante personal, me van a permitir, que no está habiendo suficiente debate centrado en las relaciones. Seguimos pensando que tiene que ver solo con participación de las mujeres, tiene que ver simplemente con mejorar su condición
condición de vida, no su posición, su condición, o sea, sus elementos, y con eso estamos subsanando todo lo que tiene que ver con las desigualdades de género. Entonces, creo que hace falta aceitar, me van a permitir esta metáfora, mucho más estos ejes, ¿no?, para que fluya realmente estos temas. Les he dejado algunos recursos porque siempre pide, no, creo que son buenos, tienen los enlaces cuando puedan acceder a la presentación. Cada una de estas imágenes es un enlace, les invito a que lo visiten. Nosotros, como área práctica de género del PNUD, en el centro regional tenemos un portal con muchísimo material, les invito que lo conozcan. Tenemos también trabajo en el tema de género, energía, tenemos género y desastres, un gran catálogo de herramientas también, y dos referentes que creo que ya deben conocer, y si no les invito, que es el manual, ¿no?, la guía de género y energía, precisamente de OLADE, creo que es muy valiosa, y la Gender and Disaster Network, que es una red internacional de género y desastres. Bueno, yo me quedo aquí y damos inicio, si quieren, al debate. Muchas gracias, Yolanda. Si tienen alguna pregunta o quieren intervenir a través del micrófono, por favor notifiquen vía chat de texto. Tengo una pregunta. En general, el desarrollo resiliente está obteniendo una gran importancia en la conciencia de desarrollo, valga la redundancia. ¿Cómo a nivel regional esta conciencia está involucrando el tema de género en este desarrollo resiliente en la sociedad? Hola, hola, hola. Hola, perdón, no había activado el micro, disculpa. Estaba hablando solo un rato. No, quería decir que efectivamente creo que a nivel internacional, ¿no?, todo el tema de las conferencias, que está teniendo muchísima propaganda, los objetivos de desarrollo sostenible, como les decía, este año ha sido centro de un montón de convenciones internacionales. Está Sendai, está la COP de París, está Beijing. Creo que está viendo alrededor, ¿no?, de todo un gran boom, digamos, ¿no? Todo el tema de cambio climático, creo que se está como monopolizando el debate internacional, ¿no? Entonces, a nivel de las regiones y cómo se está asumiendo, bueno, y el tema de igualdad de género, creo que está habiendo mayor incidencia. Se está intentando hacer mayor incidencia, ¿no? Bueno, Naciones Unidas a través de ONU Mujeres, UICN también. Creo que están también de forma muy proactiva, ¿no? Hay grupos de mujeres en casi todas las conferencias. Se está intentando posicionar el tema. Como digo, sí que hay como intentos,
pero insisto en que creo que no se está haciendo desde esta visión que todo el mundo, cuando uno lo plantea en los talleres, en las reuniones, ¿no? ¿Usted dónde se posiciona? ¿Mujer en desarrollo o género en el desarrollo? Obviamente el 99% no es, no, yo entiendo el tema de género en el desarrollo, ¿no? Yo por ahí voy porque somos mujeres, hombres, tiene que ser las relaciones de igualdad. Ok, pero luego eso no estamos siendo capaces de traducirlo, ¿no? Realmente en el quehacer de los estados. Y indudablemente yo creo que a nadie se le escapa que los mecanismos nacionales de igualdad, llámese como se llame en cada país, son de las entidades más débiles, ¿no? A nivel institucional. Entonces es difícil esa incidencia. Entonces se están haciendo esfuerzos, creo que hay desde FEPRENAC, por ejemplo, conozco bien en Centroamérica, que es la entidad responsable de gestión de riesgos dentro del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA, está haciendo esfuerzos por integrar una perspectiva de género, ¿no?, en todo el quehacer. La idea es que eso derive también a los mecanismos de gestión de riesgos, ¿no?, de cada uno de los países en Centroamérica, República Dominicana. Como les decía, soy consciente también en Paraguay se están haciendo esfuerzos, ONEMI ha tenido algunos esfuerzos, Argentina en menor medida, Colombia también está teniendo esfuerzos. Entonces, digamos, desde el nivel nacional, desde el nivel regional y desde el nivel internacional se está intentando, pero creo que sin el suficiente debate profundo que amerita este tema, ¿no? Creo que al final te acabas conformando que quede un pequeño indicador de participación de mujeres o eso, las mujeres somos importantes casi, por favor, ténganos en cuenta. Muchas gracias, Yolanda. Tenemos un mensaje de Cici Larea que dice: muchas gracias, Yolanda, por esta excelente visión integradora de la gestión de riesgos y género. Quería preguntarte en qué nivel está en nuestros países integrados los tres conceptos: género, riesgos y energía, y quiénes los relacionan más, estados o las cooperaciones internacionales. Gracias, Cici. Buena pregunta. Creo que han sido temas, bueno, como decía al principio, que han ido, sobre todo el de género ha estado volcado y sigue volcado en el tema de gobernabilidad, no en el tema de participación política y en el tema de violencia contra las mujeres. Creo que está menos integrado en los otros, o sea, como te digo, más allá de que casi todos los proyectos, compromisos internacionales lleven a los países a establecer, ¿no?, medidas de igualdad de género que quedan limitadas a este famoso indicador de que participen las mujeres y, bueno, ellas ya cuando participan parece que ya está cumplido. Entonces, ¿en qué nivel? Bueno, y luego otra cosa es el tema de riesgos y energía. Creo que tampoco han ido como mucho de la mano, más allá de, en el caso de desastre, del tema de restablecimiento, ¿no?, del sistema energético, obviamente. Pero creo que hay, en general, poca reflexión, porque en la realidad todo está mezclado, ¿no? O sea, tú le preguntas a una persona y no te separa su vida de desigualdad de género con el tema de su vulnerabilidad ante los riesgos o su utilización energética. Para ellos es como un todo, ¿no? Creo que lo están relacionando más la cooperación internacional. Creo que hay como más esfuerzos integradores desde la cooperación internacional. Creo que hay una gran oportunidad en los estados ahora realmente a través de toda la financiación del clima. Creo que los proyectos, ya sea el GEF, el Fondo del Clima, que está intentando hacer proyectos mucho más integradores que vinculan riesgos, ¿no?, con el tema energético, uso eficiente, ¿no?, el tema de conservación. Creo que realmente el tema de cambio climático es una oportunidad para relacionarlo más. ¿Qué te cuento? ¿No? En la región también el problema es que han estado separados. Una cosa ha sido las protecciones civiles, mecanismos responsables de gestión de riesgos, como se llama en cada país, con la entidad de energía y con la entidad de gestión, de igualdad, el mecanismo nacional de igualdad, ¿no? Entonces, y además muchas veces estos
independientemente del Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente, según se llame. Entonces, digamos que son realmente 4 instituciones del Estado funcionando, ni siquiera a veces paralela, o sea, ojalá fuera paralela, creo que a veces se cruzan y no en el mejor sentido, ¿no? Sino que contraponen sus acciones, ¿no? Y van restando lo que uno ayuda, el otro disminuye. Entonces, creo que hay un gran reto, creo que hay una gran oportunidad realmente en los países, pero insisto que para mí es un eje el tema de planificación. Para mí el Ministerio de Planificación de un país no es solo planificación presupuestaria, es una planificación de enfoques, ¿no? Y para mí ahí creo que le damos poco valor a pararnos, a pensar, a reflexionar y a planificar desde el enfoque desde donde estamos posicionando el desarrollo de nuestro país. No creo que hay muchos intereses y que no es fácil, pero creo que por ahí no hace falta mucho más reflexión, pero creo que, como digo, se abren oportunidades. Muchas gracias, Yolanda. ¿Alguna pregunta adicional de los participantes? Bueno, yo como nadie pregunta, yo me voy a dejar, no sé, solo el lanzarles esta pregunta. Piensen desde la institución donde están ustedes, ¿no? ¿Qué reflexiones hay al respecto, ¿no? Si realmente la institución tiene espacios de reflexión y se entiende por qué se hacen las cosas y desde qué enfoque, ¿no? Creo que hacernos esa reflexión ya de nuestra institución nos puede como dar idea realmente luego de por qué quizá nuestros proyectos no son lo más eficaces, ¿no? posible. ¿Alguna participación al respecto? Eh, Muchas gracias, Yolanda, por la presentación. No hay ninguna participación pendiente. En todo caso, la grabación la publicaremos en la red de Género y Energía y habilitaremos un foro para seguir discutiendo estos temas. Agradecemos la participación de todos y todas y les invitamos cordialmente a visitar la red de género y a seguir participando en estos temas interesantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, les invito, como decían, a visitar Género y Energía. Les invito a que también visiten la página nuestra y podrán encontrar cuestiones como mucho más prácticas de cómo se aterrizan, ¿no? Estudios de caso, experiencias y bueno, cualquier otra consulta, bueno, pues, con gusto en la presentación les dejaré mi correo y un placer